Pero en realidad, escuchando algunas de las presentaciones que se han dado en estos días, me he dado cuenta que, como algunas todavía nos quedamos en algunas discusiones epistemológicas, cómo se han construido los saberes y cómo si estos dialogan o no. Entonces, desde ahí, solamente les voy a contar que este es el trabajo que yo venía a presentar, que tiene que ver cómo se ha incluido un enfoque cultural a ciertas enfermedades como el VIH-Sida, porque como hablaba Andrés y hablaba Anita, la salud intercultural todavía no es una realidad que se da en Chile, así es que en realidad sí, podemos conversar después sobre este trabajo, y lo que voy a hacer fue algo que en realidad improvisé entre ayer y hoy día, y tiene que ver con lo que yo me desempeño en otros ámbitos que no solamente son académicos, sino que también son espacios del activismo, donde yo pertenezco a una agrupación que se llama Casa de Mujeres del Gulumapu, y esta agrupación pertenece a la Red de Defensa del Territorio de la Región de la Araucanía. Entonces, desde ahí les voy a conversar un poco de cómo nosotros, desde esta experiencia académica, hemos hecho dialogar los saberes, ya no en un nivel abstracto, sino que hemos hecho estas creencias que decía Anita, que a veces quedan en el plano como epistemológico subjetivo, lo hemos hecho como una herramienta que puede servir como conocimiento en defensa de los territorios. Y también haciendo un poco alusión a lo que hablábamos con Viviana el primer día, de cómo a veces nos desconectamos de la tierra y nos olvidamos de estas cosas que son bastante importantes y que deberían estar presentes. Así que desde ahí, hoy día no solamente voy a estar desde la Universidad de la Frontera, que es donde yo me desempeño, sino que cómo nosotros, desde los conocimientos que nos entrega la universidad, la formación profesional de distintas personas, hemos hecho un trabajo interdisciplinario en defensa de los territorios. Y ahí vamos a ver cómo los saberes sí dialogan. Entonces, como planteaba, la idea de nosotros es poder ver cómo estos conocimientos académicos se pueden ir incorporando a las organizaciones sociales. Porque hemos visto ahora que ni desde la universidad ni desde el Estado esta interculturalidad se da desde la salud. Entonces nosotros dijimos, bueno, vámonos en otro espacio donde sí podemos ver donde la salud como un concepto integral nos brinda diferentes beneficios para poder movernos y generar herramientas que puedan tener incidencia no solamente local, sino que a un nivel mucho más global. Desde ahí, hace un par de años, nosotros hemos generado dos informes o dos libros que tienen que ver un poco de ver cómo estos impactos que se dan de los proyectos de inversión, principalmente proyectos de central hidroeléctrica, que hay bastante en la región de la Araucanía, hemos generado cierto insumo en defensa de los territorios y principalmente en defensa de las comunidades que están organizadas allá. Entonces hoy día les voy a hablar de dos casos, de dos experiencias asociadas justamente a cómo la salud nos sirvió como una herramienta para defender los territorios. El primero tiene que ver con un proyecto que ejecutamos a través del Observatorio de Pueblos Indígenas de la región de la Araucanía y también desde el grupo de trabajo colectivo, que somos diferentes personas que nos agrupamos allá. Este trabajo nace un poco para poder ayudar a fortalecer el trabajo que se estaba dando hace un par de tiempo desde la Red de Defensa de los Territorios, que es una articulación de diferentes organizaciones de estudiantes, de funcionarios y también de trabajadores, de sindicalistas de la región de la Araucanía, que hemos tratado de dar una mirada un poco más global de lo que sucede y unir los espacios tanto académicos como los espacios de organizaciones. Entonces, desde esta agrupación, bueno, como dato, este año se organizó una marcha en Temuco con más de 4.000 personas, que para nosotros fue un gran impacto, que fue relevancia nacional. Y esta agrupación tiene dos áreas principales. Por un lado está la parte de comunicación y por otro lado está la parte técnica, donde habemos varias personas que somos desde abogados, médicos, antropólogos, historiadores, personas que trabajan en recursos naturales, que hemos generado una mirada un poco más global y viendo cómo la salud de diferentes aristas nos puede servir para contribuir en defensa de los territorios. Entonces, desde ahí estamos generando ciertos informes con categorías locales, desde lo que es la realidad local, desde una mirada interdisciplinaria. Desde ahí, entonces, nosotros vimos, por ejemplo, una de las cosas que se identificó a nivel local, que hay una gran proliferación de proyectos de inversión, principalmente hidroeléctricos, como les contaba hace un momento, los cuales se dan principalmente en la zona precordillera de la región de la Araucanía, donde hay bastantes reservas de agua. Desde ahí, nosotros el primer trabajo que hicimos, se identificaron tres centrales hidroeléctricas que son Añiguarraqui, que está en Curarrehue, Loaromo, en Pitrufquén, Freire, y el Rincón, que está en Trufú, en la parte de Meliteu. Y de ahí nosotros nos dábamos cuenta y veíamos cómo estos proyectos por lo general generaban cierto impacto y generaban también resistencia desde las comunidades. Y desde ahí nosotros nos posicionamos y estuvimos viendo cómo poder generar cierta información que pudiera ser importante y pudiera ser utilizada por las personas del territorio en defensa para impedir lo que es la instalación de proyectos hidroeléctricos. Y desde eso
nosotros identificamos algunos aspectos desde el patrimonio inmaterial o material, desde las relaciones de género y desde la salud como conocimientos que pueden ser utilizados por las personas del territorio. Y bueno, les voy a contar un poco rápidamente lo que ya se ha ido hablando un poco para ver cómo nosotros fuimos organizando este informe. Por un lado, se plantea que desde el concepto de la UNESCO, que también ha acogido por Chile lo que es el patrimonio, tanto las organizaciones como la estructura del pueblo mapuche y sus autoridades forman parte de este patrimonio, y también serían los espacios de significación cultural que están dados a esta cultura. Desde ahí se identificaron ciertos espacios que están asociados a la cultura mapuche, espacios que por lo general tienen una utilización religiosa y también terapéutica, pero que además estos espacios sirven para la reproducción de ciertas actividades que están asociadas a la religiosidad y espiritualidad mapuche. Y estos espacios, nosotros nos dimos cuenta, que después lo vamos viendo, no solamente son espacios abstractos, subjetivos, que quedan un poco desde lo de la creencia, sino que estos espacios también tienen usos y tienen posibles consecuencias si son transgredidas, y consecuencias que no solamente están asociadas al plano espiritual, que es la estrategia que utiliza el Estado para decir que de alguna forma no valida este conocimiento cultural, sino que también pueden ser consecuencias objetivas que se dan en la vida de las personas que viven en ese territorio. Y lo mismo se daba, por ejemplo, lo que nosotros veíamos que en las relaciones de género. Muchas veces se ve que las relaciones de género, principalmente las mujeres, no son muy valorizadas desde una mirada androcéntrica. Y nosotros veíamos que estos proyectos de inversión generaban graves consecuencias en lo que son el desarrollo y la reproducción de las tareas que están vinculadas al espacio privado, que son las mujeres, pero también en lo que es el espacio público donde se mueven los hombres. Y principalmente está asociado a esto al valor que tiene el río como un espacio, no solamente un espacio que tiene un bien, que tiene un valor, que el dueño de ese territorio, sino que este río también está asociado a diferentes tareas domésticas, también tareas terapéuticas y turísticas y comerciales que las personas tienen alrededor de estos espacios. Entonces desde ahí nosotros íbamos viendo cómo ya no solamente había información de conocimiento abstracto, sino también información que podía generar incidencia en defensa de las personas de ese territorio. Desde ahí estuvimos viendo del trabajo empírico que se hacía en los territorios, de que aún en la actualidad había una transmisión matrilineal de los conocimientos que estaban asociados a los tejidos, a lo hilado y a la cestería que hacían las mujeres de estos territorios que se estaban viendo amenazados por la central hidroeléctrica, y que justamente a partir de eso, que por lo general son las mujeres las que se quedan en los territorios, y estos proyectos generaban quiebra al interior de las relaciones de familia, y las que se veían principalmente afectadas son las mujeres, porque el hombre, por la falta de tierra y por aspectos laborales principalmente, hay una migración forzada, entonces no se quedan en los territorios, sino que son las mujeres, y son ellas las que ven las consecuencias de estos proyectos exógenos que generan quiebres al interior de la familia, y que también eso limita a que estas relaciones como de socialización y basada en la confianza que se transmitía de generación en generación también se viera conflictuada por estos proyectos de inversión. Y esto generaba también que justamente las mujeres y su labor y sus funciones que están asociadas, como lo veíamos ayer, a la semilla, al cuidado de la semilla y también a la salud, que es una institución que es principalmente femenina, se viera desvalorizada desde la comunidad y también desvalorizada desde los proyectos externos. Entonces generaba y reproducía aún más estas relaciones jerárquicas de poder que se daban en el interior de las comunidades. Y por otro lado, también vimos que como a partir de estos proyectos de inversión nosotros nos dábamos cuenta que el derecho a la salud que tienen las personas mapuche, que ha sido también mencionado de forma utópica o no por el Estado de Chile a través de las normas y los acuerdos internacionales, se estaba viendo afectado, porque las personas no podían desarrollar el derecho a la salud mapuche u otra, y tampoco se daba el reconocimiento a la coexistencia de sistemas biomédicos que el Estado de Chile plantea. Entonces desde ahí, desde estos proyectos hidroeléctricos, se da una vulneración tanto a los sistemas de salud, a los modelos que subyacen a esto, como a los procedimientos y a las técnicas que utilizan estas personas, y claramente a los agentes terapéuticos mapuche que son quienes los reproducen. Y dentro de los 4 aspectos que nosotros identificamos que por qué se había afectado este derecho a la salud y esta coexistencia del sistema, por un lado nos veíamos que el estancamiento del agua que produciría la central hidroeléctrica limitaría la continuación del uso de ceremonias de sanación religiosas y sociales.
porque nosotros veíamos, que ahí les voy a contar, que cuando revisábamos el informe antropológico, que es donde nace un poco esta idea de generar estos insumos, veíamos que los términos y las categorías que se utilizaban las empresas y que solicitaban al antropólogo y el antropólogo que hicieron estos informes eran bastante banales. Entonces, en vez de subir la exigencia, que sea cada vez más difícil que estos proyectos de inversión se instalen en el territorio indígena, al final lo que ofrecían eran espacios de significación casi abstracto, un poco folclórico, que claramente no beneficiaban a las poblaciones indígenas, y además medidas de mitigación que eran súper descontextualizadas. Desde, por ejemplo, que justamente está asociado al primer aspecto de que si había un guillatún, de una ceremonia religiosa importante, lo que hacía la empresa es decir que podían parar que el motor de la hidroeléctrica funcionara, para que así esto no tuviera incidencia en la ceremonia, o que le podían poner un bus para que la gente del sector pudiera ir a la ceremonia del guillatún. Entonces nos dábamos cuenta de que las medidas de mitigación que las empresas ofrecían no tenían nada que ver con la realidad de acá, pero que así se aprobaban continuamente diferentes proyectos porque nadie decía nada y tampoco la gente ponía algunos argumentos que pudieran limitar la instalación de estas centrales hidroeléctricas. Además de esto, lo que les contaba recién respecto al uso ceremonial que tenía el río, también había otro aspecto que tiene que ver con el uso de las hierbas medicinales, el uso y las propiedades que estos tienen. Entonces, justamente, el hecho de instalar una central hidroeléctrica iba a generar un traslado de los sedimentos y una lenta erosión de la tierra que iba a perjudicar todas las hierbas medicinales que crecían alrededor del río. Y justamente esto iba a tener incidencia en la disminución de las propiedades de los remedios que estaban creciendo en el sector, y también, según lo que nos planteaban las personas del territorio, el surgimiento de posibles problemas de salud a raíz del estancamiento del agua, y también que se vería afectado directamente en las medicinas que estaban alrededor del río. Y esta agua no solamente tenía un uso ceremonial, sino también tiene un uso doméstico y un uso económico para las personas que viven alrededor de estos territorios. Y un cuarto aspecto que nosotros analizamos que era importante considerar en estos análisis que hacíamos respecto a las consecuencias que tienen los proyectos de inversión, tiene que ver cómo justamente estos proyectos instalados en territorio que son exógenos podían generar consecuencias en lo que es el Cumemuñe, que es el concepto asociado al buen vivir, ¿cierto?, desde un punto de vista mapuche, de una epistemología mapuche, y que estaría asociado también al Cumefulen, que es el estar bien, y a bueno, acá hay muchos ñes que ustedes saben que son como estos dueños de espacios que instalan en la naturaleza, pero nosotros trabajamos principalmente con el ñenco, que está asociado al agua, ¿cierto? Y esto podía generar ciertas enfermedades que, si bien la palabra Cutrán no significa enfermedad propiamente tal, pero sí hace referencia a estos desequilibrios que se podían ver afectados justamente por la transgresión que se daba a través del agua. Entonces nosotros planteamos que justamente desde estos proyectos de inversión exógenos se verían afectados no solamente el patrimonio material e inmaterial, no solamente las relaciones de género y la economía doméstica, sino también el derecho a la salud y a la coexistencia de los sistemas médicos que estaban dándose en territorio indígena. Y bueno, esto justamente las categorías según etiología, según la causa de la enfermedad, que es lo que plantea Anita, cómo se organiza la enfermedad en mapuche, nosotros usábamos justamente las mismas categorías que el Estado plantea para hacer la división de entre los tipos de enfermedades que están asociados según el sistema mapuche, para nosotros decirles que para nosotros justamente ejemplificar que desde estas categorías que ellos reconocen y que reproducen y que diagnostican en los diferentes centros de salud, de los cuales Andrés estuvo hablando, eso se da en la realidad. Entonces nosotros veíamos que habían personas que tenían enfermedades provocadas por terceros, veíamos que habían personas que tienen enfermedades también Mapucutrán, que son enfermedades, ¿cierto?, de la tierra, enfermedades mapuche, y también enfermedades Cuenca que fueron introducidas a partir de las consecuencias que estos proyectos de inversión producían en el territorio. Como conclusión de este primer ejemplo del que les muestro sobre las consecuencias que tienen en este concepto amplio de la salud que son los proyectos de inversión, veríamos que justamente estos proyectos externos generarían una amenaza al patrimonio cultural y material de los pueblos indígenas, ¿cierto?, tanto a nivel simbólico, espiritual como material. Que estas amenazas no se quedan en un nivel abstracto, de una mirada como folclórico, romántica que reproduce el Estado, sino que también tiene consecuencias objetivas en las personas que están en los territorios. También que la identidad de género, de cómo se concibe la masculinidad y la feminidad desde las mujeres indígenas y los hombres indígenas,
se verían afectadas también con estos proyectos, ya que inciden en la concepción de mujer que se plantea desde el mundo indígena y también generarían ruptura en la relación al interior de los espacios privados en los cuales las mujeres principalmente se mueven, y también produciría una desvalorización de las tareas asociadas a la mujer, como les planteé hace un rato, principalmente la cestería, el hilado, también las comidas, las semillas, que son tareas que todavía se reproducen en el sector rural de la región de la Araucanía. Y como les planteé al final, vulneraría el libre ejercicio del desarrollo de la medicina indígena, su agente y sus prácticas terapéuticas que están vinculadas a este sistema de salud mapuche, y algunas posibles enfermedades de las cuales algunas son reconocidas también por el Estado de Chile y en las cuales invierte mucho dinero, porque toda esa experiencia de las cuales Andrés les contaba, hay mucho dinero que está detrás, que de alguna forma quizás sirve para que el Estado pueda plantear que sí tiene salud intercultural o no, pero nosotros tratamos de justamente apropiar estas categorías que ellos tienen para poder generar insumos en defensa de las personas que están resistiendo a la central hidroeléctrica en el territorio indígena. El segundo informe que hemos elaborado también en beneficio de las comunidades, bueno, estos informes en general no son de uso público porque son las comunidades que los piden, entonces son ellos los que deciden si quieren o no socializarlo con las personas. El segundo que está tiene que ver con un informe que hicimos el año pasado con un grupo también, el grupo técnico de la Red de Defensa de los Territorios, donde nosotros, a partir de la solicitud de diálogo con el territorio de Melipeuco es una zona precordillerana de la región de la Araucanía, se planteó un informe de significación de espacios, significación sociocultural de espacios indígenas, que ellos querían utilizar como herramienta para la no instalación de varias centrales hidroeléctricas en realidad que hay en el territorio, porque no hay solamente una, hay muchas. Entonces, desde ahí los locos necesitan un material, nos solicitan a nosotros un material que ellos pueden utilizar para cuando la empresa se vaya a instalar, decir, nosotros tenemos estos espacios de significación cultural que están acá y que pueden ser afectados. Entonces, de ahí nace este informe, que es el segundo al cual les voy a contar. Pero una de las cosas interesantes de este informe es que en realidad nosotros planteábamos que necesitábamos hacer un informe antropológico que no solamente considerara estos espacios de significación cultural como espacios abstractos que se quedan en esa limitante y que no pueden dialogar de par en par con las categorías que el Estado impone, sino que la idea era poder generar categorías que fueran locales, pero con incidencia estructural. Desde ahí, en la primera reunión que tuvimos nosotros con la gente del territorio, don Diógenes Guayquío, que es un lonco de allá, lee una carta, como una de las primeras cosas que hace la reunión. Y él lee una carta explicando por qué ellos rechazan la central hidroeléctrica y por qué ellos no se tienen que instalar. Entonces, desde esa carta nosotros la estuvimos leyendo y conversando, y nos dábamos cuenta que justamente nos entregaba los elementos que nosotros necesitábamos para ver cómo podíamos explicar que estos espacios de significación cultural no solamente eran espacios abstractos, sino que tenían elementos que incidían en ellos y también usos que se verían afectados por la central hidroeléctrica. Entonces ustedes, como pueden ver acá, él plantea, sobre todo lo que está en amarillo, varios aspectos de una mirada bastante relacional de la salud, planteando a las mujeres, la naturaleza, de cómo esto también está asociado, que el agua es salud y vida, que las empresas son externas, que vienen a generar quiebre en las comunidades y en las familias, y porque ellos aman la naturaleza y la consideramos como nuestra familia. Desde ahí también él plantea cómo iban a verse afectados no solamente los seres humanos con la central hidroeléctrica, sino también con los animales que toman agua, la gente que va a lavar ropa, lana, las personas que se bañan y también que hacen un uso turístico de ese espacio. Entonces desde ahí él nos empezó a entregar todos los elementos que nosotros necesitábamos para hacer el informe. Y desde eso nosotros, de alguna forma, esta carta que él leyó, que era una carta que quizás desde un punto de vista occidental y desde el Estado no tenía ningún valor, desde los términos que ellos utilizaban, nosotros tratamos de darlo vuelta y plantearlo desde las categorías en las cuales el Estado un poco se mueve para poder generar insumos que podían tener mayor trascendencia que hablar solamente, por ejemplo, de Enguillatún, que era un espacio de uso ceremonial y que se podía ver afectado,
pero que si nosotros lo vemos desde un punto de vista estratégico, no tiene ninguna incidencia en las empresas hidroeléctricas, porque ellos no tienen una mirada epistemológica desde la vida occidental, sino que ellos se tienen una mirada epistemológica indígena, perdón, sino que occidental, y para ellos no generan ninguna transgresión, y tampoco ninguna consecuencia. Desde ahí, entonces, nosotros planteamos, por un lado, de que estos espacios de significación cultural, que hay varios en el territorio, que los vamos a ver de ahí, tienen diferentes explicaciones, no solamente explicaciones ideológicas y que quedan en una mirada conductual o sancionadora de las consecuencias que tiene la salud, sino que también tiene una mirada, explicaciones temporales según el tiempo, sí, y también tiene que ver con espacios geográficos y sociales. Que estos espacios tienen además uso y valorizaciones asociadas, y que el uso espiritual, si bien es religioso y es importante, además tienen usos medicinales, tienen uso doméstico y usos productivo económico. Y que las afectaciones que se dan de estos proyectos de inversión no solamente son afectaciones abstractas que se dan desde esta mirada indígena de la salud, sino que también se dan en diferentes ámbitos. Por un lado está consecuencia de la reproducción de expresiones religiosas y espirituales, que son de estos espacios ceremoniales, sino que también tiene consecuencias en el bienestar físico y espiritual de las personas y en la reproducción de actividades domésticas, recreativas y productivas del territorio. Desde ahí nosotros empezamos a trabajar, además de esta mirada epistemológica desde los pueblos indígenas, que fue tratada de reapropiar de una mirada desde el tipo técnico, sino que también usando los mismos elementos que la gente del territorio nos daba. Entonces, por ejemplo, una de las técnicas que utilizamos fue que ellos mismos dibujaran su territorio y pudieran identificar todos los espacios de significación cultural que para ellos son importantes y que tienen que ser protegidos. Desde ahí claramente salieron más de 50, 60 espacios que, si bien no todos los pudimos catastrar por una cosa de tiempo, sí se trataron de hacer los más importantes y los que están dentro de este valle que ellos nos solicitaron. Y eso se transformó después en esto, que es porque este informe de espacio de significación cultural no solamente habían antropólogos y antropólogas trabajando, sino que también habían abogados, abogadas, habían historiadores, habían personas de recursos que tienen formación en ingeniería. Entonces nos permitió entregar una información bastante integral, y no solamente de una mirada antropológica, sino que una mirada también interdisciplinaria. Eso se transformó después en esto con todos los espacios. Estas son las comunidades y estos son todos los espacios que se fueron catastrados, desde Menoco, Quillatún, El Tún, bueno, varios espacios más que después les puedo compartir más en detalle. Y eso nos generó como reflexión final, que después les puedo quizás conversar un poco más, de que lo que nosotros tenemos que hacer, si ya vemos que desde la universidad y desde el gobierno son estructuras bastante limitadas, lo que es la salud intercultural y la salud en sí misma, quizás buscar otros espacios en los cuales nosotros podemos también organizar y que estos conocimientos que nos entrega la academia y la ciencia puedan ser utilizados en pos y defensa de las personas. Entonces, desde ahí, como ya les conté, nosotros, desde la revisión de los informes descriptivos y repetitivos que presentaba la empresa, para poder justificar la instalación de proyectos hidroeléctricos, nosotros tratamos de revisarlos, crear una propuesta que fueran categorías locales y no externas, como son las que utilizan los informes antropológicos, desde también una posición occidental y con las medidas de mitigación descontextualizadas, que es un poco lo que yo les contaba. Esto de que paren los motores, de que traigan, o por ejemplo, huertos medicinales, también les decía. Nosotros podemos sacarle las hierbas que están alrededor del río y se los ponemos en huertos medicinales. Pero claramente las personas que allá los Nahuantuchef y las Machis saben que pierden sus propiedades al ser trasladados de un espacio a otro. O también se sabe que nadie puede ir a Quillatún si no es invitado. Entonces que la empresa les diga, nosotros les pasamos micros para que vayan a buscar gente desde la ciudad y traigan a los Quillatún. Son realmente aspectos que dan cuenta que no tienen ningún conocimiento de lo que son los protocolos culturales. Entonces desde ahí nosotros dijimos lo que tenemos que hacer es aumentar la exigencia que tienen que cumplir los informes antropológicos antes que se instalen estos proyectos de inversión, para que así podamos generar mayores obstáculos que impidan la instalación de proyectos hidroeléctricos, y también puede determinar a partir de eso la responsabilidad que el Estado y la empresa tienen en la violación o amenaza de violación de los derechos humanos de las personas y de los pueblos indígenas que ocupan espacios tradicionales, y poder sensibilizar también a la localidad, tanto en la región de la Araucanía como a nivel nacional,
de cómo estos efectos no solamente son efectos asociados a una epistemología abstracta del mundo indígena, sino que también tienen efectos que nosotros en el cotidiano los podemos ir viendo. Y así nosotros podemos tener incidencia en las decisiones que el Estado toma respecto a los efectos que tienen los proyectos de inversión, también generar cambios en las prácticas que tienen las empresas y un acompañamiento y asesoramiento legal y administrativo para poder acompañar a las comunidades, porque todo este material es utilizado por los abogados que también forman parte de esto como insumos que permiten que estos proyectos no se instalen. Y uno de los casos, por lo menos emblemáticos, fue el de Neltume, que fue una central que ahora se anuló y que no se va a instalar allá. Y también nosotros estamos trabajando con esta central. Y desde ahí también buscar de que las empresas puedan deponer los proyectos que vulneran los derechos humanos y que el Estado pueda también generar políticas públicas que tengan más pertinencia con el territorio indígena. Y desde ahí, una de las conclusiones que se plantea es que sí podemos dialogar de la estructura del Estado, pero a partir de una posición epistemológica diferencial. Eso es, gracias.